La subastaron como un animal en el puerto de La Habana, con un saco en la cabeza y cadenas en los pies. Nadie levantó la voz por ella. Nadie, salvo un hombre pobre, un viudo olvidado por el mundo, que ofreció una sola moneda. Bienvenidos a Cuentos de Época, donde las historias de amor y resistencia cobran vida. Lo que nadie imaginaba es que ese gesto cambiaría su destino y encendería una guerra que desafiaría a todo un imperio. Las campanas de la plaza resonaban como un recordatorio cruel de que aquel día era un día de mercado, pero no de frutas, tabaco o azúcar. Era el día en que los hombres con corazones podridos subastaban vidas humanas como si fueran bestias. La Habana colonial ardía bajo el sol del mediodía, y el aire cargado de sal y sudor hacía más insoportable la escena que se desarrollaba en el centro del puerto. En lo alto de un tablón de madera, una joven de piel negra permanecía de pie, descalza, con los tobillos y las muñecas aprisionados por gruesas cadenas de hierro. Su vestido de lino rasgado y sucio apenas cubría su cuerpo delgado y marcado por el trabajo forzado. Pero lo que más estremecía no era su aspecto físico, era el saco de estopa que cubría su cabeza, anudado con fuerza alrededor del cuello, anulando su identidad y reduciéndola a un objeto. Cada vez que se movía, la tela áspera rozaba sus labios secos y agrietados, arrancándole pequeñas gotas de sangre. A su alrededor, una multitud de hombres blancos y mestizos se agolpaba, riendo, apostando, empujándose por ver de cerca el espectáculo. Algunos bebían ron barato directamente de botellas sucias, otros mascaban hojas de tabaco con las manos callosas y los ojos brillantes de codicia. Los gritos del subastador dominaban el bullicio. Una pieza fuerte, trabajadora, ideal para el ingenio o para la cocina. ¿Quién ofrece más? Un hombre obeso, con el cuello rojo por el sol y las manos grasientas, levantó una moneda de plata. «Una peseta», vociferó, entre carcajadas. Las risas se propagaron como una plaga. Otros siguieron la broma ofreciendo cantidades miserables. La joven permanecía inmóvil, con la cabeza gacha bajo el saco, sus pies sangrando sobre la madera caliente. Parecía que cada insulto y cada moneda arrojada contra el tablón era una puñalada invisible. Entre la multitud, un hombre observaba en silencio. Su nombre era Rodrigo de Alarcón, un español de aspecto endurecido, barba descuidada y mirada sombría. Su camisa estaba gastada, sus botas llenas de polvo y sus hombros anchos cargaban más que el peso de la vida en un ingenio arruinado en las afueras de La Habana. Rodrigo era un hombre que había visto demasiadas cosas: la crueldad de las guerras de independencia, la muerte de su esposa a manos de la fiebre amarilla y la lenta caída de su hacienda familiar tras la ruina económica. Normalmente habría desviado la mirada y se habría marchado. Era más seguro no involucrarse en los asuntos de otros, especialmente en una colonia española donde la vida de un hombre pobre valía menos que una bolsa de azúcar. Pero algo en aquella escena lo golpeó en el pecho como un martillo. La joven tembló levemente cuando el subastador le tiró del brazo para mostrar su mercancía al público. Aquel pequeño temblor, apenas perceptible, bastó para romper la coraza de Rodrigo. «Una moneda», dijo en voz baja. Nadie lo escuchó. «Una moneda», repitió, esta vez con firmeza. El murmullo se detuvo. La multitud giró la cabeza hacia él como si acabara de blasfemar. El subastador arqueó una ceja divertido. «¿Una moneda?», rió con desprecio. «¿Pretende quedarse con ella por el precio de un vaso de agua?». Rodrigo no respondió. Dio un paso al frente y extendió la mano, mostrando la única moneda de plata que llevaba consigo. Su voz sonó seca, grave, casi un desafío. «Una moneda»,
El silencio fue tan espeso que se podía escuchar el crujido de las maderas del tablón bajo los pies de la joven. Su bastador soltó una carcajada que se mezcló con los murmullos indignados de la multitud, pero en sus ojos brilló la codicia. Sabía que, aunque miserable, era mejor que nada. ¡Vendido!, exclamó golpeando el mazo contra el tablón. ¡Vendido al pobre diablo, que todavía cree en la caridad! Rodrigo subió al tablón sin mirar atrás. Con manos firmes cortó las cadenas y desató el saco que cubría el rostro de la joven. Esperaba encontrar un rostro vacío, roto por el dolor y el miedo, pero lo que vio lo dejó helado. Debajo del saco, unos ojos oscuros, profundos y fieros lo miraban directamente, sin una lágrima, sin un solo gesto de rendición. Era la mirada de alguien que había perdido todo menos la dignidad. Aquella mirada lo perseguiría el resto de su vida. Sin decir una palabra, Rodrigo tomó la mano encadenada de la joven y la ayudó a bajar del tablón. La multitud se apartó en silencio, algunos murmurando insultos, otros observando con una mezcla de desconcierto y burla. Rodrigo no les prestó atención. «Vamos», susurró mientras la guiaba hacia su caballo. No sabía su nombre, no sabía de dónde venía, pero al tocar las cadenas frías y sentir la piel cálida de la joven, Rodrigo comprendió que no había comprado una esclava, había comprado una guerra. La plaza del puerto quedó atrás, pero el silencio que los envolvía era más denso que el bullicio que habían dejado. Rodrigo de Alarcón montaba su caballo con el ceño fruncido, y a su lado la joven caminaba, descalza, encadenada todavía por los grilletes que apenas había tenido tiempo de quitar. No había pronunciado palabra desde que descendieron del tablón. Ni una pregunta, ni un agradecimiento. Solo el sonido de los eslabones rozando su piel y el eco lejano de las olas rompían el aire caliente del mediodía. Rodrigo no la miraba directamente. Su mente era un torbellino. ¿Qué había hecho? Aquella moneda era lo último de valor que poseía. La había entregado impulsivamente, como si su vida no valiera nada en comparación con los ojos que había visto bajo el saco. Pero ahora, cabalgando por los caminos polvorientos que llevaban a su hacienda en ruinas, no podía evitar preguntarse si había cometido un error fatal. El camino hacia el interior de la isla era áspero, bordeado por cañaverales interminables que parecían cerrarse sobre ellos como un ejército silencioso. El sol caía con una crueldad despiadada y la joven avanzaba descalza sin mostrar dolor alguno. Cada piedra debía herirle los pies, pero no se quejaba. Rodrigo se obligó a hablar. «¿Cómo te llamas?» «Nada, ni siquiera una mirada». Tragó saliva incómodo. «No voy a hacerte daño», dijo con voz baja, intentando sonar convincente incluso para sí mismo. «Ya no estás en esa plaza». Ella levantó la cabeza por primera vez y sus ojos, profundos, negros como la noche sin luna, se clavaron en los suyos. Rodrigo sintió un estremecimiento en la espalda. No era miedo, era algo más difícil de describir. En 1900, aquellos ojos había rabia, pero también orgullo, y una chispa de algo que lo desarmaba. La certeza de que no confiaba en él ni lo haría fácilmente. Rodrigo suspiró y le ofreció la montura de su caballo. «Súbete, el camino es largo». La joven se quedó inmóvil unos segundos antes de negar lentamente con la cabeza. Prefirió seguir a pie, arrastrando las cadenas que todavía colgaban de sus tobillos. Rodrigo no insistió. Algo le decía que obligarla solo empeoraría las cosas. Horas después, el paisaje cambió. Los cañaverales se abrieron a un terreno más árido, donde se alzaba la vieja hacienda de los Alarcón. Los muros estaban desgastados, las tejas rotas y los campos descuidados. Rodrigo había dejado de intentar mantenerlo todo desde la muerte de su esposa. Ahora,
Aquel lugar se sentía casi tan vacío como él mismo. «Aquí es», dijo, señalando la construcción. La joven lo observó en silencio. Era imposible saber qué pensaba. Rodrigo desmontó y abrió la puerta del antiguo granero, el único espacio habitable fuera de la casa principal. «Puedes quedarte aquí», explicó. «Hay agua en el barril y algo de maíz». Ella entró sin mirar atrás, como una sombra que se deslizaba en la penumbra. Rodrigo la siguió con la mirada desde la puerta, con el peso de la incertidumbre sobre los hombros. ¿Qué pasaría ahora? No podía devolverla, y no sabía si ella querría quedarse. Esa noche, mientras la luna llenaba de plata los cañaverales, Rodrigo no pudo dormir. Cada crujido de la madera, cada murmullo del viento le recordaba que ya no estaba solo. La joven estaba allí, a pocos metros, y aunque no conocía ni su nombre, su presencia llenaba cada rincón de su mente. A la mañana siguiente, colocó un plato con pan y café sobre el umbral del granero. Fingió estar ocupado con las reparaciones de la cerca, pero observó de reojo cuando el plato desapareció en silencio. Lo mismo ocurrió el segundo y el tercer día. No cruzaban palabras, pero empezaban a comunicarse con gestos invisibles. El granero limpio, el agua fresca en el barril, el portón arreglado mejor de lo que él jamás lo había hecho. Rodrigo empezó a hablar en voz alta, aunque ella no respondía. Sobre las vacas que casi no quedaban, sobre el clima, sobre el dolor persistente en su rodilla vieja. A veces se sentía ridículo, pero cada vez que lo escuchaba, podía jurar que ella lo estaba atendiendo, aunque no lo mirara. Un día encontró en el polvo del granero un dibujo hecho con un palo. Una flor delicada, de pétalos abiertos, marcada con detalle. Al lado, un nombre escrito con trazos firmes: Maquena. Rodrigo sonrió por primera vez en mucho tiempo. Maquena. Susurró en voz baja, como si saboreara cada sílaba. Ese nombre quedó grabado en su corazón. Y aunque Maquena no lo sabía, aquel simple gesto había cambiado todo. Porque ahora Rodrigo sabía que ya no podía dejarla ir. El rumor no tardó en propagarse por la Habana colonial como pólvora encendida. En las tabernas, mal, iluminadas en los pasillos de las mansiones y hasta en los mercados de caña, la historia se repetía con matices cada vez más mordaces. «¿Escuchaste lo de Rodrigo de Alarcón?», decía uno con sorna, apoyado en el mostrador de la cantina. «Compró una esclava por una sola moneda. Una sola. Dicen que se la llevó a su hacienda como si fuera una esposa», añadía otro con una carcajada sucia. Las risas eran siempre seguidas por comentarios maliciosos. Rodrigo se había convertido en el blanco, la favorito de burlas y especulaciones. Pero no todos lo tomaban a la ligera. Don Esteban Villalobos, el comerciante español que había organizado la subasta, lo recordaba con un rencor ardiente. Aquel hombre pobre y mal vestido lo había humillado delante de todo el puerto, arrebatándole la oportunidad de vender a Maquena por un precio más alto a uno de sus clientes de confianza. Villalobos era un hombre corpulento, de rostro ancho y bigote bien cuidado. Su fortuna provenía del comercio, de esclavos y de los ingenios azucareros que controlaba con mano de hierro. Acostumbrado a que todos bajaran la cabeza en su presencia, no soportaba la idea de que alguien desafiara su autoridad. «Ese Alarcón cree que puede desafiarme», masculló una noche bebiendo ron caro en su despacho. Sus dedos tamborileaban sobre el escritorio de caoba mientras miraba el puerto iluminado por faroles. «Nadie se queda con mi propiedad», uno de sus hombres de confianza, un mulato alto y de cicatriz en 1260 la mejilla, lo escuchaba en silencio. «¿Quiere que vayamos por ella, patrón?», preguntó en voz baja. Villalobos sonrió con crueldad. «Aún no.
Primero quiero que el pueblo lo señale con el dedo, que sienta el peso de la vergüenza y el miedo. Luego, cuando esté debilitado, iremos por lo que es mío. Mientras tanto, en la hacienda Alarcón, el mundo era otro. Rodrigo pasaba los días reparando la cerca, cuidando las pocas vacas y manteniendo el lugar apenas en pie. Maquena seguía viviendo en el granero, y aunque sus conversaciones eran escasas, la tensión inicial había dado paso a una rutina silenciosa. Por las mañanas, Rodrigo dejaba un plato de pan y café en la puerta. Por las tardes, encontraba pequeños detalles que le arrancaban una sonrisa. El agua fresca en el pozo, la ropa remendada con precisión, los campos de maíz deshiervados. Maquena no necesitaba palabras para hacer sentir su presencia. Un día, mientras revisaba el establo, Rodrigo se encontró con ella sentada en el Pocionuis, umbral, mirando el horizonte. Tenía las muñecas libres por primera vez. Él mismo había quitado las cadenas la noche anterior, aunque no estaba seguro de si ella se quedaría. Maquena dijo su nombre con respeto, como quien nombra algo sagrado. Ella lo miró de reojo. «Rodrigo», respondió por primera vez, con una voz grave y suave que lo sorprendió. El hombre sintió un nudo en la garganta. Ese simple gesto había roto el muro que los separaba. Por primera vez desde la muerte de su esposa, Rodrigo sintió que el mundo podía ser algo más que soledad, pero esa calma estaba condenada a romperse. 2 días después, mientras Rodrigo arreglaba el techo del granero, vio una nube de polvo en el camino. Eran 3 jinetes que avanzaban rápido hacia la hacienda. Bajó de la escalera con el corazón acelerado y llamó a Maquena. «Ve adentro, no salgas pase lo que pase». Ella obedeció sin hacer preguntas, pero sus ojos brillaban de inquietud. Rodrigo tomó la escopeta que colgaba junto a la puerta y esperó. Los jinetes se detuvieron a pocos metros. Eran hombres de Villalobos. El mulato de la cicatriz sonrió con burla. «Don Esteban quiere hablar contigo», dijo, «y quiere a la mujer». Rodrigo apretó la culata de la escopeta con fuerza. «Ella no va a ninguna parte», respondió con voz firme. El hombre escupió al suelo. «Esto no es una petición, Alarcón, es un aviso. Tienes hasta el amanecer para entregarla, o te arrepentirás». Se giraron y partieron al galope, dejando tras de sí el eco de la amenaza. Rodrigo se quedó inmóvil, sintiendo como el peso del mundo caía sobre sus hombros. Maquena salió del granero con cautela y lo miró en silencio. Rodrigo sabía que la guerra apenas comenzaba. La noche cayó sobre la hacienda como un manto pesado, y con ella llegó un silencio inquietante. Rodrigo de Alarcón caminaba de un lado a otro en la cocina, encendiendo un candil que apenas iluminaba el espacio. Maquena estaba sentada en el granero, abrazando sus rodillas, los ojos fijos en la puerta como si esperara que ésta se abriera de golpe. La amenaza de los hombres de Villalobos aún flotaba en el aire, como un cuchillo invisible. Rodrigo entró en el granero con una manta en la mano. Sus botas levantaban polvo y su expresión era dura, pero en el fondo había preocupación. «Debemos estar preparados», dijo con voz grave. «Si vuelven, no se irán con las manos vacías». Maquena levantó la vista. Sus ojos brillaban en la penumbra. «Ellos no se detendrán», respondió con calma, sorprendente. «Si te enfrentas a ellos, te matarán». Rodrigo apretó los dientes. «No voy a dejar que te lleven». Ella lo miró sin pestañear. Había un dolor profundo en su mirada, pero también una chispa de determinación. «Yo he vivido cosas que no puedes imaginar», susurró. «He sido tratada como menos que un animal, pero no quiero que mueras por mí». Rodrigo se acercó y se arrodilló frente a ella. Su voz se suavizó. «Maquena, la primera vez que te vi en esa plaza, pensé que estabas rota, pero no. Lo estabas de pie,
con la cabeza erguida, incluso con ese saco cubriendo tu rostro. Esa fuerza, yo no puedo permitir que te arrebaten eso. Ella no respondió, pero sus labios temblaron apenas. Rodrigo le puso la manta sobre los hombros y la ayudó a ponerse de pie. «Ven conmigo», dijo. «Hay algo que necesito mostrarte». La condujo hasta la casa principal. Subieron a un cuarto polvoriento que había estado cerrado por años. Rodrigo abrió un baúl de madera y sacó una escopeta antigua, un par de cuchillos y algunas balas. «Este lugar no tiene murallas ni hombres armados», explicó. «Si vienen, debemos resistir nosotros dos». Maquena miró las armas con desconfianza. Rodrigo la notó tensarse. «No quiero obligarte a pelear», dijo. «Pero debes saber que no huiremos. Si huyes, te atraparán. Si te escondes, te encontrarán». La joven lo miró y asintió con un leve gesto. «Yo lucharé», dijo con una voz firme que sorprendió a Rodrigo. Él sintió algo agitarse en su pecho. La determinación de Maquena era como un fuego inesperado en medio de la oscuridad. Pasaron las horas en silencio, reforzando puertas, bloqueando ventanas con tablones y revisando las pocas municiones que tenían. Rodrigo apenas probó bocado. El nudo en su estómago no lo dejaba. Maquena, en cambio, parecía extrañamente serena. Se movía por la casa con precisión, dejando recipientes de agua, colocando velas en rincones estratégicos, como si estuviera preparándose para algo que ya había vivido antes. Cuando el reloj marcó la medianoche, Rodrigo se sentó junto a la puerta con la escopeta cargada. Maquena se acomodó a su lado, cubriéndose con la manta. «¿Por qué arriesgas tanto por mí?», preguntó de pronto, su voz apenas un susurro. Rodrigo giró la cabeza hacia ella. «Porque tú me recuerdas que todavía queda algo bueno en este mundo», respondió sin dudarlo. «Si dejo que te lleven, también me habrán arrebatado lo último que me queda». Maquena lo miró largo rato, como si quisiera responder, pero en 1900, lugar de eso, apoyó la cabeza en su hombro. El contacto era ligero, casi tímido, pero Rodrigo lo sintió como una promesa silenciosa. El viento sopló fuerte afuera, trayendo el sonido lejano de cascos de caballos. Rodrigo se puso de pie de un salto, el corazón en la garganta. «Ya vienen», murmuró cargando el arma. Maquena se levantó junto a él. La noche parecía contener la respiración. En el horizonte, las sombras de varios jinetes se dibujaban contra la luz de la luna. El eco de sus risas y voces borrachas retumbaba en el aire. Rodrigo apretó la culata de la escopeta con tanta fuerza que le dolieron los nudillos. Maquena se colocó a su lado, sin miedo aparente, su mirada fija en el camino que llevaba a la hacienda. «Pase lo que pase», dijo Rodrigo en voz baja, «no te dejaré sola». Las antorchas de los jinetes iluminaban ya el portón de la propiedad. La tormenta había llegado. El portón de la hacienda crujió bajo el golpe seco de un puño, seguido por la carcajada ronca de un hombre que disfrutaba del miedo ajeno. Las antorchas iluminaban los rostros sudorosos de 4 jinetes, y al frente, con una chaqueta de lino blanco y un sombrero ancho que le daba un aire de autoridad podrida, estaba don Esteban Villalobos. «¡Alarcón!», rugió su voz grave, que parecía arrastrar el eco del puerto y de las tabernas. «Sal y entrega lo que es mío antes de que la luna se oculte». Rodrigo se asomó por la ventana del salón principal. La escopeta firmemente apoyada contra su hombro, Maquena permanecía detrás de él con la manta sobre los hombros, pero esta vez no temblaba. Sus ojos oscuros observaban la escena con una calma tensa, como quien ya ha visto el rostro del peligro demasiadas veces. «No es tuya», respondió Rodrigo, su voz fuerte y clara atravesando la noche. Un silencio denso cayó por un instante, roto solo por el resoplido de los caballos. Villalobos sonrió, pero no era una sonrisa amable. «Ah, entonces, el pobre diablo de la hacienda arruinada se cree héroe»,
dijo con sorna. Dime, Alarcón, ¿qué vas a hacer cuando todos en La Habana sepan que escondes a una esclava que la corona considera propiedad de su gente de bien? Rodrigo no parpadeó. Que digan lo que quieran, ella no va a ninguna parte. La sonrisa de Villalobos se borró de golpe. Dio un paso hacia la verja, sus botas levantando polvo. Uno de sus hombres desmontó con una cuerda en la mano, listo para arrastrar a Maquena si la veían. «Última oportunidad, Alarcón», gruñó el comerciante. «Abre la puerta o quemaremos esta pocilga contigo dentro». Rodrigo sintió la rabia subirle por la garganta. Su dedo rozó el gatillo, pero aún no disparó. La voz de Maquena, suave pero firme, rompió el momento. «No lo hagas», susurró cerca de su oído. «Ellos quieren que dispares primero». Rodrigo respiró hondo. Ella tenía razón. Una muerte en falso podía condenarlo sin remedio. «Váyanse», dijo Rodrigo finalmente. «Esta es mi tierra, esta es mi casa». Villalobos miró a sus hombres y, con un gesto rápido, el primero arrojó una antorcha hacia la cerca seca. Las llamas se encendieron con un rugido, iluminando la noche con un resplandor anaranjado. Maquena dio un paso atrás, el reflejo del fuego en sus ojos. Rodrigo apretó los dientes. «Esto es solo el comienzo», gritó Villalobos, montando de nuevo su caballo. «Mañana, cuando regrese, no será para hablar». El sonido de los cascos se perdió en la distancia, dejando tras de sí el crepitar del fuego, devorando la madera y el aroma a humo mezclado con sal. Rodrigo y Maquena corrieron para apagarlo como pudieron, lanzando cubos de agua, golpeando las brasas con trapos húmedos. Les tomó más de 1 hora sofocar las llamas. Cuando finalmente el fuego se extinguió, los dos quedaron jadeando, cubiertos de hollín y sudor. Rodrigo miró el cielo estrellado y escupió al suelo. «No pienso correr», dijo entre dientes. «Que venga con todos sus hombres si quiere». Maquena lo miró en silencio. En sus ojos había algo nuevo. No solo gratitud, sino una chispa de confianza. Por primera vez, Rodrigo sintió que ya no estaba luchando solo. La guerra había empezado y esa noche, mientras se encerraban en la casa, los dos sabían que al amanecer nada sería igual. El amanecer trajo consigo un silencio extraño. No había cantos de gallos ni el murmullo habitual del viento entre los cañaverales. La hacienda de Rodrigo de Alarcón parecía contener la respiración, como si la tierra misma supiera que ese día la sangre podía mancharla. Rodrigo despertó antes de que saliera el sol. Sus ojos estaban pesados, pero su cuerpo vibraba con la tensión de un animal acorralado. Salió al patio y recorrió el perímetro de la propiedad. La cerca estaba chamuscada por el ataque de la noche anterior, las brasas todavía humeaban y el olor a humo se mezclaba con la humedad de la madrugada. Cada detalle le recordaba la advertencia de Villalobos. Mañana no será para hablar. Entró al granero, donde Maquena estaba sentada sobre un saco de maíz envuelta en la manta que él le había dado. Sus ojos lo siguieron con atención mientras él revisaba la escopeta, comprobaba la pólvora y afilaba el cuchillo largo que había heredado de su padre. «Hoy vendrán», dijo Rodrigo con voz grave, sin mirarla. «Lo sé», respondió Maquena con serenidad sorprendente. «Puedo sentirlo». Rodrigo se detuvo y la miró fijamente. «Maquena, si las cosas salen mal, quiero que corras hacia los cañaverales. Sigue el río hasta el viejo puente y cruza. Del otro lado hay un camino que lleva a un convento. Quizá...» «No», lo interrumpió ella con firmeza. «No voy a dejarte». Rodrigo quiso insistir, pero la mirada de Maquena era la misma que vio aquel día en el tablón del puerto. Una mezcla de orgullo y determinación que nadie podía quebrar. Pasaron la mañana reforzando la casa con lo que tenían. Rodrigo clavó tablones en las ventanas
y colocó sacos de arena improvisados en las puertas. Maquena, en silencio, preparó cubos de agua y trapos, húmedos por si volvían a intentar quemar la propiedad. Cada gesto suyo era preciso, casi ritual, como si estuviera transformando la vieja hacienda en una fortaleza invisible. Al mediodía, mientras el sol caía a plomo, Rodrigo divisó una nube de polvo en el horizonte. Esta vez no eran 3 ni 4 hombres. Venían 6 jinetes con Villalobos al frente, su chaqueta blanca ondeando como una bandera de amenaza. Detrás de él, hombres armados con machetes, mosquetes y sogas avanzaban con así la seguridad de quienes creen tener el poder de la ley y del miedo de su lado. Rodrigo tragó saliva y respiró hondo. Maquena, adentro. Ella obedeció, pero no sin antes posar su mano sobre el brazo de Rodrigo, transmitiéndole un valor silencioso que lo sostuvo más que cualquier arma. Los cascos de los caballos retumbaron sobre la tierra seca. Villalobos detuvo su caballo frente a la verja medio quemada y alzó la voz, grave y amenazante. «Alarcón, te lo advertí, no me hagas manchar mis botas de sangre hoy. Entrégala y podrás seguir viviendo en tu pocilga». Rodrigo salió al umbral con la escopeta apoyada en el hombro, su silueta recortada contra la luz del mediodía. «No va a ir a ninguna parte», dijo con una calma que ocultaba la tormenta en su interior. Villalobos soltó una carcajada y de inmediato hizo una señal con la mano. 2 hombres desmontaron y empezaron a caminar hacia la puerta con machetes en mano. Dentro de la casa, Maquena observaba desde la penumbra, el corazón latiendo como un tambor. Sabía que en cualquier momento la violencia estallaría y que no había vuelta atrás. Cuando los hombres cruzaron el patio y pisaron la primera sombra de la casa, Rodrigo dio un paso adelante, su voz firme como un hierro forjado. «Un paso más, y el primero no verá otro amanecer». El aire se tensó, cargado de pólvora y destino. Los hombres se detuvieron. Villalobos apretó la mandíbula, su sonrisa desapareció. La guerra en la hacienda de Alarcón estaba a punto de comenzar. El viento se detuvo. Ni un ave se escuchaba entre los cañaverales. Era como si la tierra misma aguardara el momento en que la violencia rompería el aire. Rodrigo de Alarcón sostenía la escopeta con ambas manos, apuntando hacia los 2 hombres que habían avanzado hasta el patio. Detrás de ellos, Villalobos observaba desde su caballo con los ojos entrecerrados, esperando que el miedo hiciera su trabajo. «Te daré una última oportunidad, Alarcón», rugió el comerciante. «Baja ese arma y abre la puerta. No me obligues a enseñarte cómo se impone la ley en Cuba». Rodrigo no parpadeó. «La única ley que reconozco aquí», dijo con voz grave, «es la que me permite proteger mi casa». Uno de los hombres de Villalobos, un mulato fornido con cicatriz en la ceja, escupió al suelo y avanzó un paso más, machete en mano. «No va a disparar», dijo con burla. «Estos hombres solos siempre ladran, pero nunca muerden». Rodrigo sintió un escalofrío recorrerle la columna. Sus manos sudaban, pero sus dedos estaban firmes en la culata. Sabía que ese era el momento que definiría todo, no solo su vida, sino la de Maquena. Respiró hondo, apuntó a la tierra justo frente al hombre y apretó el gatillo. ¡Bum! El estampido de la escopeta retumbó por los cañaverales como un trueno. La tierra explotó a centímetros de los pies del hombre, que retrocedió de un salto, maldiciendo. Los caballos se inquietaron, relinchando y moviendo sus cabezas con nerviosismo. «¡Maldito loco!», gritó el hombre, mientras Villalobos alzaba la mano para calmar a su gente. Por un instante nadie se movió. El humo del disparo flotaba en el aire, mezclado con el olor a pólvora. Rodrigo mantuvo el arma firme, su mirada fija en el enemigo. «El próximo no será al suelo», advirtió con voz helada. Villalobos respiró hondo.
intentando recuperar el control de la situación. Su orgullo herido ardía más que el sol del mediodía. Dio una señal con los dedos y los dos hombres armados con machetes rodearon lentamente la casa, buscando un ángulo para entrar. Dentro de la hacienda, McKenna apretaba un cuchillo de cocina contra su pecho, escuchando cada paso afuera. Su corazón latía tan fuerte que sentía que la podían oír desde el patio. Pero en su mirada no había miedo, sino una determinación silenciosa. De repente, un crujido fuerte rompió el silencio. Una de las ventanas traseras cedió bajo el golpe de un machete. Rodrigo giró la cabeza apenas un instante. Y ese fue el momento que uno de los hombres aprovechó para lanzarse hacia la puerta. Rodrigo retrocedió apuntando mientras el agresor tumbaba la puerta de un empujón. La madera vieja se astilló y cayó sobre el suelo. En ese mismo segundo, McKenna apareció detrás de la entrada con el cuchillo en la mano y sus ojos como brasas encendidas. El hombre se detuvo en seco, sorprendido por la presencia de la joven que había visto en la subasta. Su vacilación duró solo un instante, pero fue suficiente. ¡Bum! El segundo disparo retumbó en la sala. El hombre cayó hacia atrás, golpeando el polvo del patio. Los otros jinetes retrocedieron un paso y hasta Villalobos abrió los ojos con sorpresa y rabia. ¡Basta, Alarcón!, rugió el comerciante. «Esto no ha terminado. Te juro que vas a pagar caro por cada gota de sangre que caiga aquí». Rodrigo, con el pecho agitado, se mantuvo firme en el umbral de su casa, con McKenna a su lado. Por primera vez, los hombres de Villalobos dudaron, y esa duda era todo lo que necesitaban para sobrevivir un día más. El humo del disparo aún flotaba en el aire cuando Villalobos tiró de las riendas de su caballo y lo hizo girar bruscamente. Sus hombres lo miraban, esperando una orden. El comerciante español apretó los dientes. Su rostro, enrojecido por la rabia, brillaba con el sudor y el reflejo de las antorchas. «¡Quemen todo!», rugió señalando la casa de Rodrigo. «Si no puede ser mía, que se convierta en cenizas junto con su orgullo». Dos de los jinetes desmontaron de inmediato, tomando antorchas encendidas. Se acercaron al granero y a la cerca chamuscada. Rodrigo vio cómo el fuego comenzaba a devorar la madera seca y sintió que el corazón se le encogía en el pecho. «¡McKenna, agua!», gritó, corriendo hacia la puerta trasera. McKenna ya estaba en movimiento. Tomó los cubos que habían preparado la noche anterior y los lanzó sobre las primeras llamas. El agua silbó al tocar el fuego, pero apenas sirvió para ganar unos segundos. El viento de la tarde soplaba a favor de los invasores, y las brasas se esparcían como semillas de destrucción. Rodrigo levantó la escopeta y disparó al aire, haciendo que los hombres retrocedieran unos pasos. «¡Váyanse!», rugió, con la voz rota por la mezcla de furia y miedo. «El próximo tiro es para quien toque otra tabla de mi casa». Los hombres vacilaron, pero Villalobos no. «¡Sigan!», ordenó con un gesto brusco. «Quiero ver su orgullo ardiendo». El fuego creció, lamiendo las paredes del granero. Rodrigo corrió hacia el interior, con McKenna pegada a su espalda, y juntos comenzaron a sacar cubos del pozo para salvar lo poco que podían. El calor era sofocante y el humo les quemaba los ojos. En un momento, McKenna tropezó y cayó al suelo, su vestido sucio ahora manchado de hollín. Rodrigo se giró de inmediato y la levantó con fuerza. Sus miradas se encontraron y por un instante el tiempo pareció detenerse. «No voy a dejar que te pierda», susurró Rodrigo, casi sin darse cuenta de que lo decía en voz alta. McKenna asintió, respirando con dificultad, y juntos arrojaron más agua sobre las llamas. A cada cubo sentían que luchaban no solo por la hacienda, sino por algo más grande, su derecho a existir juntos,
contra un mundo que quería separarlos. Finalmente, un viento repentino sopló hacia el lado opuesto, dispersando parte del fuego hacia el campo abierto. Rodrigo aprovechó para recargar la escopeta y apuntar de nuevo hacia los hombres de Villalobos. ¡Basta!, gritó, su voz resonando con una fuerza que no sabía que tenía. El próximo que cruce este patio no saldrá vivo. El silencio cayó sobre el lugar. Incluso el fuego pareció rugir más bajo. Los hombres miraron a Villalobos, esperando la siguiente orden. Pero el comerciante, al ver la determinación de Rodrigo y la figura de Maquena a su lado, dudó por primera vez, escupió al suelo con rabia contenida. «Esto no ha terminado, Alarcón», dijo, su voz como un veneno. «Te haré arrepentirte de cada gota de sudor y sangre que derrames por esa mujer». Montó su caballo y dio la señal de retirada. Los jinetes se alejaron en una nube de polvo, dejando tras de sí el olor a humo y madera quemada. Rodrigo y Maquena quedaron en medio del patio, respirando con dificultad, cubiertos de hollín y sudor. El granero había sufrido daños, pero la casa principal seguía en pie. Habían ganado esa batalla, pero ambos sabían que la guerra estaba lejos de terminar. Maquena lo miró a los ojos y por primera vez desde que había llegado a la hacienda, le sonrió. Fue una sonrisa pequeña, apenas un destello en medio de la tragedia, pero para Rodrigo fue como ver florecer la esperanza. La madrugada siguiente llegó con un olor amargo, humo, madera quemada y tierra húmeda. Rodrigo de Alarcón abrió los ojos después de unas horas de sueño inquieto, con el cuerpo dolorido y la mente aún en estado de alerta. A través de la ventana rota, vio el granero parcialmente ennegrecido y los cañaverales manchados por el fuego de la noche anterior. Levantó despacio, sintiendo el peso de la derrota parcial y la victoria efímera. La casa seguía en pie, sí, pero apenas. Su corazón latía con la certeza de que Villalobos regresaría. En la cocina improvisada, Maquena estaba de pie, con el cabello despeinado y el rostro marcado por el hollín, preparando lo poco que quedaba de comida. Pan duro remojado en café y un puñado de frijoles negros. Al verlo entrar, levantó la mirada, y aunque su expresión era seria, en sus ojos brillaba una chispa nueva. Determinación. «Comer», dijo simplemente, extendiéndole un cuenco. Rodrigo se sentó frente a ella. El silencio entre ambos era diferente ahora. Ya no era frío ni distante, sino el silencio de dos personas que habían compartido el peligro y sobrevivido. «No se detendrá», murmuró él después de tragar un sorbo amargo. «Villalobos va a volver con más hombres, quizá con la Guardia Colonial». Maquena asintió. «Lo sé». Rodrigo apoyó los codos sobre la mesa y pasó las manos por su rostro. Durante un instante pensó en la vida que había tenido antes, la hacienda en su esplendor, su esposa sonriendo en la galería, las tardes de trabajo honesto. Todo eso parecía un recuerdo ajeno, borrado por el fuego, la soledad y el odio de un hombre poderoso. «No puedo enfrentar esto solo», dijo al fin. Maquena lo observó, sin pestañear. «No estás solo», respondió. Aquellas 3 palabras fueron como un ancla en medio de la tormenta. Rodrigo levantó la cabeza y la vio de pie, erguida, con la espalda recta y la mirada firme. La misma mirada que lo había detenido en la subasta, la que lo había hecho arriesgar todo por una moneda. «Eres más fuerte de lo que pareces», dijo él, casi para sí mismo. Maquena se acercó a la puerta y miró hacia el horizonte, donde el humo del día anterior aún formaba una línea gris contra el cielo azul. «No soy fuerte porque quiero», dijo en voz baja. «Soy fuerte porque la vida no me dejó otra opción». Rodrigo la escuchó con el pecho apretado. En ese
Instante sintió que su destino ya estaba entrelazado con el de ella, no por obligación ni culpa, sino por una decisión que se había vuelto irreversible: protegerla a cualquier precio. Ese día, trabajaron juntos en silencio para limpiar los restos del ataque. Apagaron las últimas brasas, reforzaron el granero y recogieron maderas para tapar las ventanas. Mientras lo hacían, Rodrigo recordó algo que su padre solía decir: la tierra responde al cuidado como el corazón responde a la lealtad. Esa tarde, mientras el sol caía, Rodrigo subió a su caballo. ¿A dónde vas?, preguntó McKenna con un dejo de preocupación. Al pueblo. Necesito hablar con alguien que aún me deba un favor, si es que todavía existe alguien así. McKenna lo miró por un largo momento y luego asintió. Sabía que esa decisión era arriesgada, pero también necesaria. Si iban a resistir la próxima embestida de Villalobos, no podían hacerlo solos. Mientras Rodrigo cabalgaba hacia el pueblo, McKenna se quedó de pie en el umbral, con el viento agitando su vestido chamuscado. Su mirada se perdió en la distancia, pero su corazón latía con fuerza. Por primera vez sentía que la libertad no era solo un sueño lejano. Entre las cenizas de esa hacienda destruida empezaba a nacer algo que ningún hombre podría comprar ni encadenar: esperanza. El camino hacia el pueblo estaba seco y polvoriento. Cada paso del caballo levantaba pequeñas nubes que parecían flotar en el aire caliente del mediodía. Rodrigo de Alarcón sentía cómo el sol le quemaba la nuca, pero la incomodidad física era nada comparada con el nudo en su estómago. Sabía que ir al pueblo significaba exponerse y que cada mirada sería un juicio. Cuando llegó a la plaza central, el bullicio cotidiano se detuvo por unos segundos. Comerciantes, carreteros, mujeres con canastos de frutas, todos lo miraron. No era necesario que nadie hablara. Los rumores ya habían hecho su trabajo. Rodrigo podía sentirlos como cuchillos, invisibles. Ahí viene el que se cree dueño de una esclava por una moneda, susurró alguien con tono burlón. Dicen que la tiene en su cama, agregó otra voz femenina entre risas. Rodrigo apretó la mandíbula, pero siguió adelante. Se dirigió hacia la herrería, donde un hombre robusto de cabello gris y manos curtidas por el fuego levantó la vista al verlo llegar. «Rodrigo», dijo el herrero con voz grave, «hace tiempo que no venías». «Necesito tu ayuda, Mateo», respondió él sin rodeos. «Villalobos atacó mi hacienda anoche». El herrero dejó de martillar y miró alrededor, asegurándose de que nadie escuchara demasiado. Ya corrían rumores, pero no pensé que se atrevería. Rodrigo asintió cansado. Se atreve porque cree que puede hacer lo que quiera. Mateo frunció el ceño, secándose el sudor con un trapo. No puedo enfrentarme a Villalobos, lo sabes, él tiene la guardia de su lado, pero... bajó la voz. Aún hay hombres que te respetan por lo que hiciste en la guerra. Si vas a resistir, necesitarás más que coraje. Antes de que pudiera responder, una voz chillona resonó desde el otro lado de la plaza. «¡Miren todos! ¡El héroe de la moneda de plata!». Era uno de los lacayos de Villalobos, un hombre delgado con sombrero torcido y una sonrisa de hiena. Caminaba hacia Rodrigo con paso provocador, arrastrando una soga en la mano como si fuera un recordatorio del pasado. La plaza se quedó en silencio expectante. «¿Cómo va tu señora Alarcón?», dijo el hombre riendo, con malicia. «¿Todavía se cree libre o ya aprendió a decir amo?». Las risas de algunos curiosos se unieron a la humillación pública. Rodrigo sintió como su sangre hervía, pero se obligó a no levantar la mano. Sabía que cualquier movimiento en falso sería usado en su contra. El lacayo dio un paso más cerca. «Villalobos dice que no vas a durar, que pronto esa mujer volverá a donde pertenece. Y tú, al suelo,
como el perro que eres. Rodrigo respiró hondo. Se acercó lentamente, tan cerca que la sonrisa del hombre se borró por un segundo. Dile a Villalobos que si vuelve a mi tierra no saldrá caminando, dijo con voz baja, firme y cortante como un cuchillo. El silencio fue absoluto. Luego, Rodrigo giró sobre sus talones y volvió al caballo. Mientras cabalgaba hacia la salida del pueblo, podía sentir las miradas clavadas en su espalda, algunas de burla, otras de miedo y unas pocas de respeto. Ese mismo atardecer, en la hacienda, Maquena lo esperaba en el umbral, con el cabello recogido y el vestido aún chamuscado de la noche del ataque. Al verlo regresar, corrió hacia él. ¿Y bien?, preguntó con el corazón acelerado. Rodrigo desmontó lentamente. «Estamos solos», dijo, con la voz cargada de cansancio y decisión. «Nadie vendrá a ayudarnos». Maquena asintió despacio, como si ya lo hubiera sabido en su interior. Luego dio un paso al frente, mirándolo directo a los ojos. «Entonces, resistiremos solos». Rodrigo sintió que algo en su pecho se encendía. En esa frase, tan sencilla, había más valor que en todos los discursos del mundo. Y en ese silencio compartido entre la humillación y la esperanza, los dos entendieron que la próxima batalla sería decisiva. La hacienda parecía más vacía que nunca aquella tarde. El sol caía lento sobre los cañaverales, tiñendo el cielo de un naranja profundo que anunciaba el final del día. Rodrigo y Maquena habían pasado la jornada en silencio, reforzando ventanas, acarreando agua del pozo y guardando los pocos víveres que les quedaban. Cada crujido de la madera y cada silbido del viento parecía un aviso. La tormenta final se acercaba. En la cocina, Rodrigo encendió un candil. La luz cálida iluminó su rostro curtido y cansado. Miró a Maquena, que lavaba un pañuelo en una palangana de agua turbia. Sus manos, aunque finas, tenían la firmeza de quien había sobrevivido demasiado. «Cuando te vi en ese tablón», dijo Rodrigo de pronto, rompiendo el silencio, «pensé que te llevaba para salvarte. Pero creo que fuiste tú quien me salvó a mí». Maquena levantó la vista, sorprendida. Sus ojos oscuros brillaron a la luz del candil. «Tú me diste algo que yo no conocía», respondió con voz suave. «Un lugar donde no soy solo una sombra». Rodrigo sintió un nudo en la garganta. Caminó hasta la ventana y miró hacia los campos oscuros. Podía imaginar a Villalobos reuniendo a sus hombres, preparando antorchas, afilando machetes. Sabía que el ataque no tardaría. «Mañana, tal vez incluso esta noche, vendrá», dijo, sin apartar la vista del horizonte. «Y vendrá con todo lo que tiene». Maquena dejó el pañuelo a un lado y se acercó lentamente. Apoyó su mano en el brazo de Rodrigo. Él la miró y en ese gesto sencillo sintió que el mundo entero se reducía a ella y a ese instante. «Si tengo que morir, quiero morir libre», dijo Maquena, firme, casi en un susurro. Rodrigo asintió. «Y yo quiero morir sabiendo que te defendí hasta el final». El viento sopló fuerte afuera y una puerta vieja golpeó en el granero, haciéndolos sobresaltarse. Ambos se miraron, respirando hondo. Esa noche cenaron pan duro y agua, sentados uno frente al otro en la mesa de madera. No había lujo ni abundancia, pero había algo que ni Villalobos ni el mundo podían arrebatarles: la certeza de que estaban juntos en esto. Antes de dormir, Rodrigo dejó la escopeta cargada apoyada contra la pared junto a la cama improvisada donde Maquena descansaba. Él permaneció despierto en una silla, mirando la puerta. En algún momento de 1900, la madrugada, Maquena se levantó y lo cubrió con una manta. Rodrigo la miró y sonrió levemente, agotado. En ese silencio nocturno, bajo el canto lejano de los grillos y el olor persistente a madera quemada, ambos comprendieron que el amanecer traería la prueba definitiva.
El amanecer llegó teñido de rojo. El cielo sobre los cañaverales parecía arder incluso antes de que aparecieran los primeros jinetes en el horizonte. Rodrigo de Alarcón se levantó de la silla donde apenas había dormido, con la escopeta cargada entre las manos. Maquena salió del granero con el cabello suelto y los pies descalzos sobre la tierra fría. Sus ojos, negros como la noche que terminaba, reflejaban algo más fuerte que el miedo: determinación. El sonido llegó antes que la imagen: cascos, risas y el chasquido de látigos. Villalobos había cumplido su amenaza. Esta vez no venía con 3 hombres ni con 6. Venía con 8 jinetes, 2 de ellos con antorchas encendidas, y detrás un carro con cintos en barriles que Rodrigo supo de inmediato que contenían aceite o ron, combustible para reducir la hacienda a cenizas. «Hoy termina tu juego, Alarcón», rugió Villalobos desde su caballo blanco, su chaqueta impecable ondeando como una bandera de guerra. «Entrega a la mujer y quizá te deje vivir». Rodrigo dio un paso al frente en el umbral de su casa, la escopeta firme en las manos. Maquena se colocó a su lado erguida, sin bajar la cabeza. «Ella no es tuya», dijo Rodrigo, su voz tan grave que parecía brotar de la tierra misma. «Y si cruzas esta puerta, será lo último que hagas». Villalobos sonrió con crueldad y levantó una mano. «¡Quemen todo!». Los hombres saltaron de los caballos, corriendo hacia la casa y el granero. 2 antorchas volaron por el aire, encendiendo los bordes de la cerca y un montón de paja seca que Rodrigo había apilado días antes. El humo comenzó a subir como una señal de guerra. Rodrigo apuntó y disparó. ¡Bum! Uno de los atacantes cayó de espaldas en el polvo, gritando mientras soltaba el machete. El estampido resonó entre los cañaverales, haciendo que los caballos se agitaran. Maquena corrió hacia los cubos de agua mientras Rodrigo recargaba, sus manos temblorosas, pero firmes. Villalobos se bajó del caballo con un machete largo en la mano. «¡Basta de juegos!», gritó. «Arrástrenlos fuera». 2 hombres se lanzaron hacia la puerta principal. Rodrigo disparó de nuevo, pero la escopeta solo tenía 2 tiros. Mientras recargaba, uno de los atacantes logró empujarlo contra la pared. Rodrigo sintió el golpe en el hombro, pero reaccionó como un animal acorralado. Le dio un rodillazo en el estómago y lo derribó. El segundo hombre levantó el machete y en ese instante Maquena apareció detrás con un cubo de agua hirviendo que había preparado al lado del fogón. Lo arrojó directo al rostro del atacante, que soltó un alarido y retrocedió tambaleando. «¡Maquena, atrás!», gritó Rodrigo, disparando el último cartucho para obligar a los demás a retroceder. El humo del fuego y de la pólvora llenaba el aire. El granero comenzaba a arder de nuevo y las antorchas caídas iluminaban la escena como si el infierno hubiera descendido sobre la hacienda. Villalobos avanzó hacia ellos, lento, pero seguro, con el machete en alto y los ojos desbordando odio. «Te di tu oportunidad, Alarcón», escupió. «Ahora verás lo que le pasa a quien desafía a un hombre como yo». Rodrigo, jadeando, levantó la escopeta vacía como si fuera una lanza. No tenía más balas, pero su mirada lo decía todo. Pelearía hasta el final. Maquena se colocó a su lado con el cuchillo de cocina en la mano y por primera vez en su vida pronunció unas palabras que eran tanto un desafío como una promesa. «Si quieres llevarme, tendrás que matarnos a los 2». Por un segundo eterno, el mundo se detuvo. El humo, el fuego, los hombres a medio paso, todo parecía contener la respiración. Y entonces, un sonido inesperado rompió la tensión. Cascos lejanos. De entre los cañaverales apareció un grupo de 3 jinetes más, pero no eran de Villalobos. Eran milicianos locales, alertados por el humo y los disparos, con uniformes desordenados, pero armas en mano.
Uno de ellos levantó el mosquete y gritó: «¡Alto en nombre de la corona!». Villalobos palideció. Sabía que si lo atrapaban con el acto de incendio y ataque, podía perder mucho más que su orgullo. Miró a sus hombres, rabioso, y chasqueó la lengua. «¡Vámonos!», ordenó, montando de nuevo su caballo. En un torbellino de polvo, los hombres huyeron entre gritos y maldiciones. Solo quedaron el humo, el olor a pólvora y el latido acelerado de Rodrigo y Maquena, que se miraron sin decir una palabra. Habían sobrevivido. El viento de la mañana dispersó el humo que flotaba sobre los cañaverales. El sol iluminó los restos de la batalla, madera chamuscada, tierra revuelta y el granero con las vigas ennegrecidas que aún crujían bajo su propio peso. Rodrigo de Alarcón estaba de pie en el umbral de la casa, la escopeta descargada colgando de su mano derecha, mientras Maquena respiraba agitadamente a su lado. Los tres milicianos desmontaron despacio, observando la escena con rostros serios. El que parecía el líder, un hombre de barba corta y uniforme desordenado, se acercó a Rodrigo. «¿Qué demonios pasó aquí, Alarcón?», preguntó, mirando los restos humeantes y al hombre caído que gemía en el suelo, uno de los atacantes heridos. Rodrigo levantó la vista con cansancio, pero sin miedo. «Villalobos vino a robar lo que no es suyo», respondió. «Intentó quemar mi hacienda conmigo dentro, y con ella». El miliciano miró a Maquena. Por un momento Rodrigo temió que la misma ley que protegía a hombres como Villalobos ahora los pusiera en peligro a ellos. «¿Eres consciente de lo que esto significa, Alarcón?», dijo el hombre con voz grave. «Has derramado sangre contra un hombre de poder». Rodrigo dio un paso al frente, su mirada firme. «Significa que me defendí, y que ella», señaló a Passentusset. Maquena, que lo observaba con el rostro erguido y la manta quemada sobre los hombros, «no es una propiedad, es libre». Un silencio pesado se apoderó del patio. El miliciano respiró hondo, miró a sus compañeros y finalmente asintió. «No hemos visto nada», dijo con un tono que mezclaba advertencia y respeto. «Solo humo en el horizonte. Cuídense y manténganse lejos del pueblo por un tiempo». Rodrigo inclinó la cabeza en señal de gratitud. Era lo más cercano a justicia que recibirían. Los hombres se marcharon lentamente, dejando tras de sí el eco de los cascos y la sensación de que el peligro inmediato había pasado, pero que Villalobos aún respiraba en algún lugar, herido en su orgullo. Maquena se sentó en el escalón de la entrada, exhausta. Rodrigo se arrodilló frente a ella y tomó sus manos por primera vez desde aquella subasta en el puerto. «Se acabó», murmuró, aunque en su interior sabía que lo que había terminado no era la amenaza, sino la vida que había tenido hasta ese día. Ahora nada sería igual. Maquena lo miró fijamente y en sus ojos oscuros había un brillo que Rodrigo nunca olvidaría. No miedo, sino libertad. «Gracias», dijo ella al fin, y su voz era suave, pero llevaba el peso de una vida entera de silencios rotos. Rodrigo sonrió, un gesto cansado pero verdadero. «No me des las gracias. Esto lo construimos juntos». Se quedaron en silencio un largo rato, escuchando el crujido de la madera quemada y el canto lejano de los pájaros que regresaban a los campos. Por primera vez en mucho tiempo, la hacienda de Alarcón, aunque herida, parecía un lugar donde la vida podía volver a florecer. Pasaron semanas desde aquella noche de fuego y pólvora. La hacienda de Alarcón, ennegrecida y marcada por las cicatrices de la violencia, comenzó a transformarse lentamente. Rodrigo y Maquena trabajaban codo a codo, reparando vigas, sembrando en los campos y limpiando los restos de lo que Villalobos había intentado destruir. No hubo más ataques. La humillación pública, la intervención de la milicia y el rumor de que Rodrigo había disparado sin temblar
hicieron que Villalobos se replegara, lamiendo su orgullo herido en silencio. Pero en la isla todos sabían que, por primera vez, un hombre pobre y una mujer esclavizada habían desafiado al poder y habían sobrevivido. Maquena caminaba cada mañana por los cañaverales renacientes, sintiendo la tierra tibia bajo sus pies descalzos. Había empezado un pequeño jardín junto al umbral de la casa, usando semillas que había encontrado en un rincón olvidado del granero. Entre ellas brotó una flor blanca y delicada que parecía resistir el sol implacable, símbolo de una nueva vida. Una tarde, Rodrigo se sentó en el escalón del patio, observándola mientras trabajaba en la tierra. «Nunca pensé que volvería a ver mi hacienda con color otra vez», dijo con voz baja. Maquena lo miró, sus manos manchadas de tierra, y sonrió. «El color no viene de la tierra», respondió suavemente. «Viene de aquí», señaló su pecho. Rodrigo la observó largo rato. Desde aquella subasta en el puerto, sus vidas habían cambiado de maneras que ninguno de los dos habría imaginado. Habían compartido miedo, fuego y soledad, pero ahora compartían algo más fuerte que todo eso: libertad y confianza. Al caer la tarde, el cielo se tiñó de oro y rosa, y el viento cálido trajo consigo el aroma del azúcar y la tierra húmeda. Maquena se sentó junto a Rodrigo en el escalón. Por primera vez, no había urgencia ni peligro, solo el sonido de la vida regresando poco a poco a la hacienda. Rodrigo tomó aire profundamente y con un gesto sencillo cubrió la mano de Maquena con la suya. Ella no apartó la mirada. En ese silencio compartido, sin promesas ni palabras grandilocuentes, ambos supieron que habían encontrado su hogar en el corazón del otro. La flor blanca se meció con la brisa, y mientras el sol desaparecía en el horizonte, la vieja hacienda de Alarcón dejaba de ser un lugar de ruinas para convertirse en un símbolo de resistencia, amor y esperanza, donde un hombre y una mujer que el mundo quiso quebrar eligieron levantarse juntos. En un rincón olvidado de la isla, donde la injusticia parecía reinar, dos almas rotas encontraron fuerza en la lealtad y en la esperanza, porque a veces la verdadera libertad nace en el corazón de quienes se niegan a rendirse y florece donde menos lo esperas. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete ahora a Cuentos de Época para no perder las historias que nos recuerdan que la libertad y el amor siempre florecen, incluso en los lugares más oscuros.